Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. Vamos a iniciar nuestro episodio número 4. Hoy quiero compartirte un tema muy interesante, un tema que a mí me gusta mucho porque se llama la lucha contra las tentaciones. Pero esta semana tendremos algunos invitados. Te quiero avisar que esta temporada va a tener 10 capítulos y vamos en el número 4, no te los puedes perder. Los que vienen van a estar increíbles y ya más adelante para las temporadas que vienen va a ser algo increíble de verdad. Pero el tema de hoy, a mí me gusta mucho y me interesa, un tema muy amplio, las tentaciones. Pero la intención de estos podcasts es que tú busques más a Dios, que estos podcasts a ti te inspiren al fin del episodio y que digas, ¿sabes qué, Señor? Úsame, estoy dispuesto, porque el que te cambia es Él, el que te va a dar el camino es Él, el que te da la dirección es el Espíritu Santo. Entonces tú tienes que buscar a Dios como nunca. Tengas ganas o no tengas ganas de leer, de orar, de aprender, tienes que hacerlo. Por eso se llama principios por cultura. Nuestro principio es buscar a Dios y nuestra cultura es vivir como Jesús. Entonces, vamos a darle, y el tema de hoy se llama la lucha contra las tentaciones. La tentación es algo que vivimos día a día todos con ella. La tentación es algo que sucede pues siempre, o más bien desde que te despiertas a que te duermes es parte de tu vida, ¿no? Y a veces podríamos pensar que la tentación es algo que nos pasa porque nos olvidamos de Dios, o más bien Él se olvidó de nosotros. O te apartaste de Dios y ahora vives por dos una tentación fuertísima, ¿no? Pero hoy quiero explicarte, las tentaciones son parte del camino. Y ahorita vamos a aprender por qué. Son parte del camino, mas no son tu destino. O sea, no vas a... o todo el tiempo no vas a vivir con ellas. Ojo. Porque hay personas que tienen tentaciones, algún tiempo las vencen y avanzan y creen que ya no van a tener más y ahora tienen otras tentaciones. Las tentaciones son parte del camino, mas no son tu destino. La palabra tentación es un estímulo que induce al deseo o algo, una instigación. Y la palabra hebrea, o el verbo es lamed ei, significa escuchar y repetir, cuya raíz también puede significar seducir. O sea que la tentación tiene que ver con un deseo, con una seducción en tu vida, ¿no? Con algo que te empieza a seducir, ¿no? Y en la Biblia la tentación es una incitación a actuar en desobediencia a la voluntad de Dios y sus fuentes son el mundo, la carne y el diablo. Porque siempre que tú y yo vivimos una vida conectado a Dios o desconectado de Dios, habrá tentaciones. Y es importante saber y o sea, hay que darnos cuenta que las tentaciones son parte del camino, más no del destino, como te vengo diciendo aquí. ¿Por qué? Cuando tú te das cuenta de esto, hay tentaciones que son o que te llevan a vivir un pecado oculto. Y eso es muy triste, ¿eh? O sea, y todo lo hemos hecho y hasta el día de hoy o ahorita en este momento puedes tener un pecado oculto que nadie conoce y que nadie sabe. Y es un pecado que te tiene oprimido, que te destruye, que te tiene irritado, que te tiene vives de manera negativa, que tienes muchas preguntas, que no disfrutas tu vida, que vives frustrado, con ansiedad. Porque vivir en un pecado oculto te lleva a la autodestrucción o al autosabotaje. Por eso el diablo sabe que él no te puede destruir, pero sí puede poner cosas para destruirte. Y a veces ni siquiera el diablo tanto tiene poder sobre tu vida, porque tú mismo te autodestruyes con ideas que no son reales o con cosas que no son reales, porque las tentaciones te vienen a meter un deseo y es lo que vamos a aprender. También puedes tener una tentación que te lleva a un pecado pues visible, ¿no? Una adicción que te está destruyendo y que todos se dan cuenta que te está destruyendo, pero tú no te das cuenta. Porque el pecado lo que hace es que te empieza a destruir y tú no te das cuenta en ocasiones. Por más que reacciona, no nos damos cuenta porque la tentación no te deja identificar entre lo trascendente y entre lo básico. Cuando una persona está en tentaciones, no puede, o sea, se cierra al mundo. Por eso la diferencia o la tentación es una batalla, ¿no? Una batalla entre lo trascendente y entre lo básico, entre lo importante y entre lo que no tiene sentido. Es una batalla entre la fe y entre el deseo. Por eso siempre todos los días estamos en estos dilemas. ¿Lo hago o tengo fe? ¿Lo hago o no lo hago? ¿No? Porque vamos a aprender lo que dice la Biblia. A mí me encanta la Biblia cuando habla acerca de esto porque podemos ver muchos personajes en la Biblia y muchos de ellos cayeron en la tentación como tú y yo hemos caído muchas veces, ¿no? Si ves una hamburguesa con hambre y tienes hambre, te la vas a comer. O sea, es que la hamburguesa es mala. No. Si no hago, o sea, estás en dieta y ves una hamburguesa ahí bien buena, una rebanada de pizza, algo, y traes hambre y sabes que ni modo. Mañana hago ejercicio. Y así vivimos la vida, ¿no? Viviendo en el deseo y no en lo trascendente. Pero cuando vemos Lucas 4:1, a mí me encanta esta historia porque
Cuando vemos que David fue tentado, que cuando estuvo viendo a una mujer, cuando Sansón fue tentado con una mujer, empezamos a ver que muchas veces la tentación sí es algo que te va a tener en un momento de algo que te va a vivir como, vas a vivir ajustado, ¿no? Vas a vivir presionado. Pero siempre que busques a Dios vas a poder vencer la tentación. Dios nunca te va a dar una carga que no puedas soportar. Y no con esto quiero decir que Dios te da las tentaciones, no. Sino que muchas veces vivimos viendo solamente lo básico y no vemos lo trascendente. Pero vamos a leer Lucas 4:1 para que me entiendan lo que te estoy diciendo. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús tuvo 3 tentaciones en el desierto. La tentación número 1 fue que le ordenara a las piedras que se convirtieran en pan. Esta tentación puede ser un poco liberal, ¿no? Porque aquí en esta tentación es donde se atienden las necesidades superficiales y naturales del ser humano. Por eso, esto de vivir de manera superficial, sin solucionar los problemas en el momento, nos hace vivir la vida nos hace vivir la vida de manera superficial y no tapamos los hoyos en la vida o los baches, ¿no? Y vivimos cayendo en el bache una y otra vez, ¿no? Por eso te digo que son parte del camino, más no tu destino. Porque la tentación, cuando Jesús está en el desierto, recibe una tentación y le dice, Satanás quiere tentarlo, le dice: dile a las piedras que se conviertan en pan. De verdad que es algo interesante analizar esto, porque esto es una tentación que Jesús recibió acerca de algo, una necesidad. O sea, era una necesidad el comer, porque es algo que el ser humano tiene que hacer, ¿no? A veces que la gente come de más, pero el ser humano tiene que comer para poder vivir. Y Jesús estaba en el desierto, dice que ya tenía hambre, y el diablo viene y le dice, y quiere decirle, ¿no? Y le dice: ordena a las piedras que se conviertan en pan. O sea que Jesús estaba siendo tentado a satisfacer sus propios deseos, sus propias necesidades, y eso haría que él hubiera vivido de manera superficial. Por eso Jesús le dio una respuesta y le dijo, Jesús respondió: escrito está, no solo del pan vive el hombre. Porque esto es una respuesta de no solo del dinero vive el hombre, no de lo básico vive el hombre, no de lo común que todos hacen vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Por eso esta tentación que Jesús venció ahora nos permite ya a mí vivir ya no de manera superficial, ni con lo básico, nos hace vivir de manera esencial y trascendente. No hay que vivir solamente tapando hoyos, hay que vivir de manera trascendente. ¿Sabes cómo? Que cuando tú eres tentado por el diablo, puedes vencerlo volteando al cielo y recordando que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra dada por Dios. Y la tentación número 2 es: lánzate sobre esta torre y los ángeles te van a atrapar. O brinca al vacío, ¿no? Que era la tentación. Y esta tentación de verdad que no tiene tanto sentido ni como la primera ni como la segunda, pero esta tentación va a hacer referencia al espectáculo. Esto es la prueba de basar lo trascendente en pruebas empíricas, probar la divinidad de Dios, la existencia de Dios, los milagros, ¿no? Por eso, cuando Jesús es tentado, Jesús sabe que si hacía eso, no iba a haber espacio para la fe. Porque Jesús al hacer esto, iba a ganarse la aprobación de la gente, más no el corazón. Y si tú y yo vivimos la vida tratando de dar el espectáculo, demostrando y haciendo, vamos a ganar la aprobación, pero nunca el corazón. Porque cuando la gente recibe algo que lo asombra, no solo te va a decir: qué chido, no, te va a pedir otra y otra prueba y otra prueba. Porque esto es el problema del espectáculo. Por eso Jesús, cuando es tentado en la segunda tentación que tiene, estaba siendo tentado en el espectáculo. Y Jesús lo podía hacer sin problema, pero él sabía que no iba a haber espacio para que la gente tuviera fe. Porque acuérdate que la tentación es una batalla entre el deseo y la fe. Porque muchos artistas, cuando sacan una canción que pega, que tiene miles y millones de reproducciones, la gente ahora que pide otra
Y sacan otra, y que pide otra y otra. Porque eso es algo que la gente, o eso es algo que la aprobación hace, ¿no? La aprobación dice, ok, pero quiero más. Ok, pero otra, para ver si es cierto. Porque nunca llega a nuestra expectativa. Porque siempre sube y sube y descuidamos el corazón. Jesús sabía muy bien que si él hacía lo que el diablo le estaba pidiendo, iba a robar la fe de las personas. Y el número 3, la tentación número 3, fue la de híncate a mí y te doy las naciones y reinos. Esto significa el dominar el mundo por medio de la violencia. Al igual que César, que Faraón, que Nabucodonosor, que los imperios. Cuando vemos lo del pan, pudo haber sido una tentación liberal. Pero esta tentación de que se hincara ante él era la fuerza y era la conservadora, ¿no? La tentación conservadora. Vas a dominar el mundo por reglas de imposición. Pero a mí me encanta que Jesús, él dice, no vamos a reinar con el imperio, o no vamos a gobernar como lo hacen todos los demás, con las guerras, con las peleas, con la envidia, con todo. No, vamos a reinar con el amor y la justicia. Jesús sí fue tentado, pero cada tentación que le daba el diablo, vamos a decirlo así, venía con un buen fin, ¿no? Con una garantía, ¿no? De que si lo haces te doy esto. Y las tentaciones que a ti y a mí nos llegan día a día, viene con una garantía, vamos a decir de esa manera, ¿no? Es que lo haces y te doy esto. Porque si el diablo te dijera, hazlo y serás un villano y serás una persona villana y así, nadie lo va a hacer. Obviamente todos lo vamos a rechazar. Nadie va a decir, yo quiero ser villano de la película, ¿no? Nadie va a decir, que yo quiero ser la persona, el villano y que todos me odien. No, nadie quiere eso. Al contrario, la tentación nunca viene como algo malo o como alguien que serás, o algo que te hará daño, sino la tentación siempre te va a ofrecer algo a cambio. Las tentaciones siempre vienen con algo, pero es el fundamento equivocado. Pero me encanta a mí que Jesús venció esta tentación y él fundó el reino sobre la esperanza, la fe y el amor. Y quiero explicarte bien esto, porque la tentación de cuando Jesús, la primera, ¿no? De que convirtiera las piedras en pan, es algo superficial, básico del ser humano, acerca del ser humano, como siempre quiere tener más y más para poder vivir. Y Jesús dice, no, es que no es así. Y cuando Jesús ahora le dice, ok, entonces ahora el diablo le dice, bueno, lánzate sobre el vacío y los ángeles te van a atrapar. Jesús lo podía hacer. Sin problema él podía, me imagino que hasta volar, lo que sea. Pero Jesús sabía que el espectáculo siempre roba los corazones y la atención y nunca da espacio para la fe y para ganar el corazón con el amor, la esperanza y la fe. Y en la tercera, cuando le dice el diablo, híncate a mí y te daré las naciones, ¿no? Vas a poder gobernar tal como lo hicieron aquellos tantos miles de reyes que pasaron, tantos reyes que pasaron y que gobernaron. Y Jesús dice, no, es que yo vengo a edificar mi reino, no como el mundo lo hace. Vengo a edificar el reino de los cielos con fe, esperanza y con amor, con justicia. Vengo a hacer un cambio, una contracultura, a tener un principio. Y eso es lo que a mí me voló la cabeza, de que las tentaciones siempre van a venir acompañadas de una garantía que aparentemente te va a hacer sentir un deseo y un placer inmediato, porque obviamente todos queremos todo de inmediato, ¿eh? Si la tentación dijera, vas a caer hoy, pero recibes recibes el deseo en 3 meses, nadie lo haría. La tentación es, hazlo hoy y lo recibes hoy. Y con el reino de Dios es diferente. Es, hazlo hoy y aprende a esperar. Es por eso que las tentaciones siempre van a venir a hacernos batallar entre la fe y entre el deseo, entre lo trascendente y entre lo que no tiene importancia, entre lo básico y entre lo esencial. Debemos aprender a caminar como Cristo lo hizo. Pero cuando seguimos leyendo, en Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea por el poder del Espíritu y extendió su fama por aquella región. Fue a Nazaret, donde había sido criado, y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente
y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Cuando Jesús fue a Nazaret, ya era conocido, ¿no? Ya estaba una noticia que se esparcía, que Jesús era, ya no, o sea, no más como un profeta o como le decían, que era un adivino, ya ves como la gente, ¿no? Los judíos estaban expectantes porque ellos esperaban a un Mesías. Y Jesús va a Galilea, y cuando llega ya a Nazaret, él dice: esta escritura hoy se cumple en delante, en ojo de ustedes. No le dice directamente que él es, pero dice en la Biblia que había una emoción en el cuarto. Dice aquí: y todos estaban en esa y lo miran detenidamente y expectantes. Pero de repente, cuando empezamos a leer la Biblia, nos damos cuenta que Jesús era ese héroe, ¿no?, que todos esperaban. Pero de repente, en ese mismo cuarto donde todos estaban expectantes, diciendo: no manches, qué chido, wow, viene una ola de rechazo. Y del mismo cuarto donde había asombro, al final ellos mismos lo querían matar. ¿Y por qué? Porque hace referencia mucho de cómo Jesús leyó la escritura o la profecía. La gente siempre te va a pedir pruebas, pero ¿cómo leyó el libro de Isaías Jesús? Porque cuando leemos Isaías 61:2, dice: a pregonar el año del favor, el favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Jesús venía de ser bautizado, de entrar al desierto y de ser tentado, y él las pudo vencer, porque Jesús omitió la parte de la venganza del Señor. Cuando él cita o cuando él lee el libro de Isaías en la sinagoga, él omite esta parte. Lucas 4:19, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó, y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, expectantes. Jesús omite el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús, al no decir eso de la venganza de Dios, él dice: voy a proclamar el favor de Dios, pero no a la venganza. Porque los seres humanos, y sobre todo en aquellos tiempos los judíos, decían: es que Él es nuestro Dios. Los judíos estaban felices por la venganza. Ellos estaban expectantes, ellos querían sed de las películas, ¿no? Cuando vemos que hay así de peleas todos, que la venganza. Pero ellos creían y decían: nuestro Dios va a traer venganza. Era una batalla en nosotros contra ellos. Porque decían: Dios está a favor de nosotros, pero van a recibir venganza. Ellos esperaban a un Mesías vengativo. Ellos esperaban a que un Mesías eliminara a los enemigos de Israel. Por eso siempre a los héroes los asociamos con venganza, ¿no? En las películas siempre, en las películas siempre hay venganza cuando hay un héroe y dice: no manches, qué chido, y nunca quieres que el héroe se muera. Porque el héroe siempre va a tener venganza en lo que aparentemente es nuestra cultura humana. Todo trata de venganza. Por eso cuando Jesús estaba en el desierto, pudo vencer la tentación en el desierto. Porque ¿cómo le quitas poder al diablo? Podríamos decir: es que tienes que entrar al desierto, pero Jesús ya lo hizo por ti. Bueno, tienes que ir a la cruz, ya lo hizo por ti Jesús. Ya no tienes que pelear más porque Jesús ya peleó por ti. Pero ¿qué tentación te hace amar a Jesús al principio? ¿Y qué tentación te hace al final aborrecerlo más tarde? Cuando la tentación entras, el domingo tienes mucha fe, pero en la semana ya no tienes fe. Los judíos anhelaban la venganza. Y Jesús creció con ellos, con los judíos en su tierra, por eso fue ahí. Él sabía las cosas buenas del pueblo y las cosas no buenas del pueblo. Por eso Jesús conocía muy bien el contexto en el que él estaba parado y él sabía lo que iba a decir. Porque culturalmente, 200 años antes de Cristo, aproximadamente en el año 167 antes de Cristo, el imperio seleucida, los griegos, estaban oprimiendo a los judíos, estaban prohibiendo a los judíos practicar su religión, los estaban forzando a olvidar su tradición, los ponían a trabajar con cerdos, algo que era humillante para ellos. O sea que el imperio seleucida estaba en un acto de eliminar toda tradición judía, ¿no? De querer que se olvidaran de Dios. Y en esta historia se le conoce como la revuelta de los macabeos, porque resulta que un sacerdote llamado Matatías, él se rehusó a trabajar en lo que ellos decían con los cerdos y adorar a otros dioses, y sus últimas palabras se encuentran en el libro de Primera de Macabeos 2:6. Yo sé que este libro no es
de la Biblia pues, cristiana que conocemos, sino este libro fue omitido del canon por la protesta, ¿no? Pero este libro como historia es un libro que nos muestra acerca de este sacerdote que sus últimas palabras fueron grabadas, se encuentran en 1 Macabeos 2:68, 67, 68, perdón, que dice: haga que se junten a ustedes todos los que quieran cumplir la ley y defiendan los derechos de su pueblo. Devuelvan a los paganos lo que han hecho con ustedes y tengan cuidado de cumplir siempre lo que manda la ley. Defiendan y devuelvan. O sea, una sed de venganza, ¿no? Y el tercer hijo de Matatías, que era Judas Macabeo. Macabeo se conoce como martillo. Judas es un prototipo de un Mesías. Judas es conocido como un martillo porque trajo venganza. Y si tú ves la historia, hasta podrías decir, wow, ¿no? Una película que había chido, ¿no? Wow, trajo venganza y este hombre era duro y dirigió la revuelta de los macabeos y pelearon y Dios hizo milagro. Pero el pueblo se merecía la venganza y ellos creían que este era un prototipo del Mesías, ¿no? Alguien revolucionario que en los tiempos ahorita podría ser como un Pancho Villa o alguien así que trajo revolución, o que alguien que trajo revolución a nuestros tiempos actualmente. Y es como lo llaman los mexicanos, ¿no? En ese grito de independencia, de revolución. Judas celebraba en aquellos tiempos y era recordado como un Mesías militar, ¿no? Por eso el pueblo anhelaba tanto la venganza, porque los griegos vivían cerca de Israel, como a 40 millas. Y los judíos soñaban con el día que Dios levantaría a otro Mesías militar. Ellos anhelaban, ellos estaban expectantes de que llegara la venganza. Ellos buscaban a un héroe que llegara y en espada y listo, vamos a ir a pelear, vámonos con todo. Porque Judas Macabeo fue un héroe judío parecido a un Mesías que trajo venganza. Por eso ellos anhelaban esa pelea. Y eso fue 200 años antes de Jesús. Por eso todavía como que sentía ahí el olor a venganza, ¿no? Todavía dolía. Pero Jesús conoció y sabía quién era este hombre. Podemos estudiar en la historia que este hombre pues era conocido ahí por la región por lo que hizo. Y Jesús conocía bien el sentido y la opresión que el pueblo había recibido en aquellos tiempos. Pero Jesús no solamente fue un Mesías, sino también fue un profeta. Y su primera vez que profetizó lo hizo en su propia tierra. Jesús se paró en el pergamino. Dice: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación. Pero decían ahí, no, este no es el hijo de José. Y en Lucas 4:23 dice: Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que está en Capernaum. Pues hiciste bien, le aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando estaba citando esto? Jesús ya está anticipando algo que tiene que ver con el espectáculo. Me están pidiendo, ustedes me pedirían que haga algo increíble hoy. Jesús ya había vencido la tentación de hacer algo espectacular en el desierto. Y Jesús dice: no haré milagros aquí porque les quiero hablar como un profeta. Jesús llega e intenta hacer milagros en su propia tierra y la gente por familiaridad lo ignora. Y el problema de ser de un profeta en la tierra no siempre tiene que ver la familiaridad, pero estamos diciendo que en las iglesias pasa mucho que llega un invitado y el pastor o así ya tienes compartiendo un tema y la gente, no, sí, llega un invitado y te comparte un tema y wow, y dice prácticamente lo mismo, ten fe, y la gente, sí, wow. Ese es el problema de la familiaridad. Pero el profeta siempre tiene problemas porque reta la mentalidad de nosotros contra ellos. Por eso esto es lo que Jesús vino a hacer, a retar esa mentalidad y eliminar esa mentalidad de venganza, esa mentalidad del deseo. Porque Jesús dijo: es que no, así no funciona. Hay cosas tanto en los enemigos que están bien y que en ti y en mí están mal. Hay cosas buenas que hacen los enemigos y hay cosas malas que tú y yo hacemos. El profeta reta esa mentalidad, nosotros contra ellos. Por eso mataban a los profetas. Lucas 4:25: no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. O sea que
Elías fue enviado con las viudas del enemigo. Asimismo, habiendo en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Ninguno en su tierra sino el enemigo tuvo que venir para que fuera sano, Naamán. Jesús hizo milagros para los gentiles, para los enemigos de Israel y de Dios según ellos. La misma gente que contra Judas Macabeo peleó, ahora Jesús se rehúsa a pelear con la venganza y dice, no, es que así no es el reino. Yo no vengo a pelear, vengo a abrir el cielo para todos. Jesús se rehúsa a cooperar con entre nosotros y ahora hace por nosotros todo. Lucas 4:28. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de las colinas sobre la que estaban construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. O sea, ahora después del asombro lo intentan matar y Jesús no lo pueden agarrar. Después de este suceso Jesús siempre hablaría en parábolas hasta la última semana de su vida, cuando iban a crucificar. Y esto es entenderlo, porque es fácil crear unidad cuando hay un enemigo en común y querer que Dios los oiga también, y por eso creamos monstruos y enemigos. En las películas los vemos, en las iglesias lo vemos, que los pastores hablan de un tipo de gente, ¿no? Aplastamos a los liberales, a los que luchan con un pecado, a los que están en alguna tentación, y los convertimos en monstruos. Y nuestro mensaje, nuestro lema es: si tú los odias, eres bienvenido. Que Dios te bendiga. Eres uno de nosotros. Obviamente no es así como que lo decimos de claro, pero casi siempre es así. Estamos programados para ser parte de un grupo de gente. Creamos una comunidad con odio, y cuando te das cuenta de eso es satánico. ¿Por qué es satánico? Porque cuando es confrontado, siempre matan al profeta. Porque hablar mal de alguien, la verdad, se siente bien, lo voy a decir así. Es tan delicioso cuando hablas de alguien, ¿no? Hablar de una iglesia, hablar de una persona, es algo que todos decimos, wow, se siente increíble. Pero, ¿has intentado alguna vez interrumpir un chisme? ¿Cómo la otra persona va a reaccionar? ¿Cómo se va a enojar? Y te va a decir, o sea, cómo su cara, cómo va a reaccionar. Inténtalo una vez. Una persona que llegue con un chisme, frénalo, y vas a ver cómo va a reaccionar. Porque te va a excomulgar, te va a correr. Porque si no hablas mal de alguien, no eres parte de mi club. Te matan. Porque si no hablas de esa iglesia, de los conservadores, de los homosexuales, de los que están allá afuera perdidos, como lo decimos, de los que estén en el mundo, de los que no son parte de nuestro mundo, se siente tan bien tener un enemigo en común, porque ese sentimiento es algo que nos gusta a todos. Ese es el toque, por ahí que dicen, de la bestia, ¿no? Como lo dice el pastor Isaiah Hansen. Ese toque rico de hablar mal de alguien es un toque que viene de la bestia. Lo confundimos con Dios porque Satanás viene disfrazado de ser de luz. Pero Jesús nos enseña lo satánico que es el nosotros. Es que queremos pelear por nosotros. Jesús nos enseñó esto con vencer las tentaciones en el desierto. Porque te quiero retar a que interrumpas un chisme. Te darás cuenta cómo las personas reaccionan rápido. Porque siente rico, ¿no? Hablar mal de alguien. Es delicioso contar un chisme y que los dos ahí se compartan. Y Jesús nos da una nueva manera de unirnos sin enemigos. Y se llama la mesa del Señor, tal como fue con Mefiboset. Él nos invita a dejar de vivir viendo las tentaciones y las venganzas. Él nos invita a proclamar el favor por todos, y todos son bienvenidos siempre a la mesa del Señor. ¿Quieres moverte en lo profético? Interrumpe la mentalidad de nosotros contra ellos. Llega a un grupo y dile: ¿sabes qué? Aquí no va a haber venganza. Aquí es tiempo de unirnos. Es tiempo de empezar a ver lo trascendente. Jesús venció la tentación en el desierto para que tú y yo podamos hoy caminar en libertad, porque Él vino a morir no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Ahora, lo que te quiero compartir
es que la lucha de las tentaciones comienza en dejando de pedirle a Dios venganza y comenzando a pedirle a Dios libertad por ti. Cuando Jesús llegó a esa tierra, a su propia tierra, llegó como un profeta. Y cuando vemos las demás veces que Jesús se para a predicar, a dar un mensaje, lo hace en parábolas. Porque en su propia tierra llegó como profeta y lo intentaron matar. Porque él vino a cambiar la mentalidad de luchar como el imperio lo hacía, a establecer el reino de los cielos. Él dijo, aquí no va a haber más venganza como en otros tiempos lo hubo. Yo soy el Mesías. Yo soy la Escritura. Jesús dice, en mí se va a cumplir lo que ustedes estaban anhelando, pero no como ustedes lo quieren ver, sino como mi Padre me dijo que lo hiciera. Es impresionante cómo Jesús caminó en la tierra. Por eso la lucha contra las tentaciones se vuelve algo básico cuando volteas al cielo y cuando recuerdas que Cristo murió por ti y murió por los demás. Cuando dejas de pedir venganza y comienzas a pedir perdón, cuando dejas de pedir que todo el mundo lo quieres ver mal al mundo y comienzas a caminar de manera diferente. Por eso Jesús sabía lo que iba a pasar en esa sinagoga. Él sabía que al decir la verdad, dicen por ahí, la verdad incomoda, la verdad duele, pero la verdad sana. Jesús sabía que al estar ahí lo iban a querer matar, porque al profeta en su propia tierra siempre lo matan por decir la verdad. ¿Quieres ser un profeta? Aprende a caminar con la verdad, aprende a ser honesto, aprende a vencer la tentación. ¿Cómo? Con la Biblia en la mano, orando, buscando a Dios. No será fácil, podrás caer de nuevo en el mismo hoyo, pero recuerda, ya no vivas de manera superficial, sé real, ya no vivas del espectáculo, del asombro, vive de la fe, de la expectativa hacia Dios. Ya no vivas solamente como pasó con estos hombres que le pedían a Dios milagro tras milagro para poder creer. Tal vez tu milagro no ha llegado porque no trata de que Dios te dé o no te dé. Tú crees para que Dios se manifieste en tu vida. Y si no aparece lo que tú querías, seguirás creyendo y sabrás que algún día va a llegar. No te desesperes. Ten fe y verás que Dios se podrá manifestar en tu vida. Y no te hinques ante los imperios por la violencia y como el mundo lo hace. Recuerda que un profeta en su tierra interrumpe el nosotros y ahora empieza a caminar una vida con Cristo. Que Dios te bendiga. Y lo mejor viene.